Bueno, gracias, Donna. Muy interesante. Y ahora el tono va a poner todas estas cosas que hemos aprendido en todas estas conferencias en contexto con su propia experiencia en lidiar con estos asuntos en Kosovo. Señoras y señores, quiero agradecerles a Carlos y especialmente y por supuesto a Tim y a Ina por tenerme aquí, aquí en Miami. Yo no pensé que yo iba a compartir mi experiencia de Kosovo en Miami, pero uno nunca sabe lo que estas cosas pueden traer. Así que el propósito de hoy se me ocurrió que invocando el nombre de un escritor muy conocido que escribió por esta zona, uno de los grandes novelistas del siglo XX. Y no, él no es Ernest Hemingway, sino Alejo Carpentier, que quiero utilizar para esta ocasión. Ahora bien, Alejo Carpentier fue un maestro de la literatura cubana, fue una inspiración para toda una generación de escritores, especialmente para los latinoamericanos, para García Márquez, para Carlos Fuentes. Y él fue el que en El reino de este mundo habló acerca de la historia de la América Latina como lo real maravilloso. Él acuñó el término que más tarde se tradujo como el realismo mágico. Y las dos nociones básicas que empleó Carpentier, que quiero usar con licencia poética aquí. Y el primero es que el continente latinoamericano, produjo su propia interpretación de la realidad que era diferente a la interpretación norteamericana y europea. No eran una... Y la segunda es que el continente de la Latinoamérica en su tradición e historia, ha producido la cohabitación de estos dos términos justapuestos, la mágica, la magia y el realismo, que conviven, de, que viven juntos. Ahora, la primera noción de Carpentier me sirve para mí, para decir esto, para excusarme, que con lo que haya sido mi experiencia, no hay ninguna interpretación de la realidad que sea aplicable de una parte del mundo al otro. Usted no puede decir, yo tuve esta experiencia y por lo tanto es aplicable a vuestra parte del mundo, a vuestra sociedad, a vuestro mundo. Ninguna crisis es igual a la otra. Ninguna solución a la crisis es automáticamente aplicable a la otra. Y cada crisis necesita una solución hecha a la medida. Así que no es un modelo de que alguien que de los Balcanes o de Europa Central o de el Oriente Medio pueda reproducir. Bueno, habiendo dicho eso, hay conductas en crisis que son universales porque los empeños humanos, todos los humanos aspiran a la libertad y tratan de definir la libertad con instituciones. Así que ahora un nuevo término en boga, el segundo principio de Carpentier, que es la cohabitación de que cada parte del mundo es única, pero que cada hombre y mujer en este mundo tienen características universales y que estos dos conceptos cohabitan juntos. En el 89 y 90 fui parte de la liga en Kosovo contra una dictadura en un país que se estaba desmembrando, la antigua Yugoslavia. El muro de Berlín acababa de caer, lo observamos al mismo tiempo que cambiaron nuestras vidas y definimos nuestro objetivo
como uno de tener un Kosovo independiente, una parte independiente de Europa. Y también decidimos que íbamos a llegar a ese objetivo a través de medios no violentos, que no íbamos a luchar en una guerra. Así que las instituciones del Estado en aquel momento estaban ocupados por fuerzas serbias. Um, aplicó un gobierno de guerra, una regla de guerra, un imperio de guerra. Teníamos que pasar por toques de queda. La mayor parte de nosotros nos botaron de nuestros trabajos en algún momento, nos cerraron las escuelas y nuestro sistema médico los médicos de nuestra ciudad los votaron. Se estableció un sistema de apartheid en lo que la minoría del 10% de Serbia estaba gobierno al 90% de la mayoría, todos ellos excluidos de las instituciones del Estado. Así que lo que hicimos fue tratar de crear unas realidades paralelas. La sociedad serbia o el gobierno serbio creó su propia realidad que se puso por las armas. Y entonces lo que tratamos nosotros de hacer fue crear una realidad paralela de resistencia no violenta, en la cual decíamos a los serbios, a la fuerza de ocupación serbia, que ustedes han ocupado nuestra escuela, pero no han tomado los niños, han tomado los edificios, pero podemos poner esos niños en edificios privados, en casas que las personas van a donar, y así vamos a recrear nuestro propio sistema educativo. Le dijimos a las fuerzas de ocupación serbias que habían expulsado a nuestros médicos, pero que sí podíamos crear clínicas paralelas, que era el elemento humano, no era cuestión de ladrillo y cemento, sino lo que queríamos preservar nuestra sociedad funcionando con instituciones que habíamos creado. Mientras que nos habían robado nuestras instituciones y nuestro dinero, nosotros creamos un sistema distinto de financiamiento para estas instituciones. En nuestras muy dispersas diáspora en Europa y los Estados Unidos, que estuvieron dispuestos a dar 10% de sus ingresos para financiar estas instituciones. A lo largo de casi 10 años mantuvimos una resistencia a la ocupación a través de medios no violentos. El régimen serbio mató a nuestra gente. El que protestaba se le disparaba. Entonces lo que hicimos fue, y nos invitaban a armar una guerra. Entonces lo que hicimos fue tratar de crear una interpretación paralela de lo que queríamos. Así que yo lideré una protesta de 10,000 personas que llevaban un ataúd vacío en una protesta que se llamó el virus de la guerra hoy. Fuimos a través de la ciudad escoltados por cientos de policías, escoltados con ametralladores. Pero lo que queríamos demostrar es que teníamos la energía, teníamos la fuerza para resistir, y que lo íbamos a hacer de esa manera. Queríamos decir que tenemos una interpretación diferente de la realidad de la que ellos tenían. Así que estados paralelos, un estado en el cual la ocupación y nuestras propias instituciones de libertad vivían. Ese es Carpentier, esta vida de justas posiciones. Y en los 90, al principio del liderazgo, y no uno muy inventivo,
dejando a un lado este asunto de instituciones paralelas, caímos en nuestra propia trampa, y nuestra trampa fue de que de alguna manera la historia se iba a desarrollar, las cosas iban a ocurrir, no, de alguna manera nos íbamos a liberar, iba a haber un Deus ex machina que nos iba a venir a traer libertad, que las cosas iban a cambiar pues, sencillamente porque teníamos la voluntad de que cambiaran, porque estábamos del lado correcto de la historia, las cosas iban a cambiar a favor del lado correcto de la historia. Pero viendo que pasábamos de un día a otro bajo ocupación y en una guerra que estaba desintegrando Yugoslavia, estamos en Boston, tenía más de 100.000 personas fueron muertas, y el comienzo de la resistencia armada de nuestro país. Decidimos participar en un proceso de diálogos con el régimen serbio. Y fue una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar, tanto como líderes como individuos. Yo personalmente fui el que resistió más en no reunirme con Milosevic. Yo creía que era inaceptable moralmente que mi mano le dar la mano a la mano de un hombre que era responsable de la muerte de cientos de miles de personas, que yo no quería tener la sangre de las personas esas en mis manos. Sin embargo, al último momento, al último minuto decidí que iba a participar y que iba a ir y darle la mano, y mientras le daba la mano le iba a decir que él era responsable de la muerte de tantas personas y de las tragedias de tantas personas. Yo creía que era necesario y que era responsabilidad mía el tomar ese paso más allá, porque era parte de crear la interpretación de realidad que habíamos luchado, que íbamos a optar por la interpretación que decía que nosotros estamos dispuestos a participar en cada ocasión en transformar a nuestra sociedad y lograr la paz, la independencia y democracia para nuestro país. Y al mismo tiempo, esto inició un proceso a través de la cual, por la presión internacional, ambos lados, el nuestro y el de Milosevic, fueron invitados a conversaciones acerca de la paz en Rambouillet, en Francia. Y nos invitaron bajo la precondición de que nosotros aceptáramos que el resultado final de esta conferencia no iba a ser la independencia. Nos habíamos pasado casi una década resistiendo, y al final tuvimos que aceptar de dirigirnos a una conferencia cuyo resultado tenía como precondición que nuestro objetivo no se iba a lograr. Sin embargo, lo aceptamos. Aceptamos porque opinamos y nos pasamos mucho tiempo difíciles convencernos que no era importante tener nuestros objetivos ya deletreados explícitamente, que lo que era importante era tener una hoja de ruta dentro de esas conversaciones que un día nos llevarían al objetivo que deseábamos. Queríamos un arreglo provisional que nos pusiese en marcha, desde luego. ¿Quién no hubiese querido la independencia otorgada por las grandes potencias? Aquí lo tienen, son los buenos. Ustedes no han sido violentos, les concedemos la independencia y vamos a proteger su independencia. Eso no se dio porque la vida no es así. Las cosas no se consiguen así porque sí, hay que actuar al respecto. Y lo que hicimos fue tratar de establecer una hoja de ruta, tratamos de integrar nuestros objetivos en esa hoja de ruta y tuvimos éxito. En 1999 llegamos al punto de, en realidad, que se nos liberase por medio de las medidas de la OTAN. Pero si bien habíamos integrado nuestros objetivos en la hoja de ruta, no nos habíamos preparado
para lo que habíamos luchado por tantos años. No estábamos preparados para que se nos liberase. No estábamos preparados para asumir la responsabilidad una vez que quedásemos liberados. No nos habíamos preparado para asumir desde el primer día la responsabilidad de aquellos que querían dirigir sus propios asuntos y por tanto lo que hicimos a nivel de sociedad tras ser liberados fue generar más problemas que los que habíamos solucionado. Participamos en perseguir las minorías. Los que nos habían dirigido nos temían y como mayoría perseguíamos a los grupos minoritarios. 15 años después, todavía nos azotan 6 meses de caos y anarquía que crearon tanto desorden, pero aún existe mucha mala energía entre nuestras comunidades, entre el grupo mayoritario y el grupo minoritario. Así que sí, las cosas cambiaron, pero una vez que cambian, hay que estar preparado para asumir la responsabilidad correspondiente. Y por tal motivo, en las conversaciones por la independencia, y yo estuve a cargo de la parte de las negociaciones que tenían que ver con los derechos de los grupos minoritarios, pensé que sería muy importante generar un marco jurídico que garantizase que las minorías viviesen en Kosovo y hay menos del 10% de ese grupo minoritario viviendo allí. El derecho sin paralelo a nivel europeo. Permítanme ilustrar, no con los serbios, que eran los que dirigían las cosas, voy a ilustrarlo con los gitanos, los romaní, que se trata de una minoría perseguida por toda Europa. Invitamos a los gitanos a que su idioma fuese un idioma oficial en aquellas municipalidades en que ellos eran la minoría suficiente, lo que significa el 10% de la población. Donde quiera que hubiese un 10% de gitanos, también pudiesen emplear su propio idioma. Esto es algo sin precedente a nivel de Europa. ¿Cómo se aplica esto a la situación cubana? Y como dije anteriormente, no conozco Cuba, no creo que nada sea aplicable automáticamente. Sencillamente digo que esta es mi opinión sobre este entorno. Fidel Castro, en el 2005, dijo en un discurso, permítanme citarlo, he aquí la conclusión a que he llegado durante muchos años. Entre todos los errores que tal vez hubiésemos cometido, el mayor de todos fue que considerábamos que alguien en realidad sabía algo acerca de lo que es el socialismo o que alguien en realidad sabía cómo forjar el socialismo. Parecía ser una realidad segura. Cada vez que se decía que esa era la fórmula, pensábamos que lo sabían como si fuesen médicos. Así que démosle la vuelta a esta afirmación en cuanto a los conocimientos logrados por medio de ir a tientas y muchos errores. Y eso sería una especie de receta para la Cuba actual. Hay alguien que en realidad tiene la fórmula para crear la democracia en Cuba. Hay una receta mágica. Hay un manual de instrucciones para esto. Hay una tierra jurídica para tomar los elementos y entonces forjar la democracia. Esto supone, de nuevo, el mismo nivel de imposición en Cuba, aunque con menos medios letales, que cuando Castro dijo que estaban buscando esta fórmula para lograr el socialismo. En efecto, no considero que existen los cambios que se imponen. No creo en los cambios abruptos por medio de fórmulas. No creo en las democracias
preconcebidas que de momento se ponen en práctica y hay orden. Creo que ocurre, pero ocurre en algunos lugares de una forma más caótica que en otros. También creo que en estos mismos momentos hay cambios. Considero que es algo irreversible. Hay dos cosas, sin embargo, que desconocemos. Creo que el factor tiempo es algo desconocido en cuanto a lo que son los cambios. Las cosas pueden avanzar más rápidamente en un lugar que en otro. El cambio puede evolucionar en los próximos 20, 50 o 70 años. El cambio puede evolucionar en un año, hasta revolucionario puede ser. Y lo segundo es el camino que toma ese cambio. Yo no creo que haya una forma lineal en la historia. Yo no creo que uno pasa adelante en el sentido correcto. Uno va de un lado a otro, uno puede ir hacia atrás. Y los cambios que se dan pudiesen ser drásticos y no solo para el bien. Albania es un ejemplo muy bueno. Un país dirigido por un dictador estalinista durante 50 años despertó una mañana como un país listo para elecciones democráticas. No lo podían creer. No podían creer que podían tumbar las estatuas de Enver Hoxha. Así fue, se derribaron. Una vez que se derribaron, cantaban democracia y elecciones, y hubo elecciones. Y cuando llegaron a las elecciones, eligieron un gobierno que no era necesariamente de la elección de la oposición. Y en las próximas elecciones eligieron otro gobierno que pintaba mucho mejor para la oposición, pero pasaron tantísimos años cambiando gobiernos y no abordando un tema muy importante. El tema más importante en cambiar la organización del carácter de un país, del estalinismo a la democracia, y es la problemática de la propiedad. No habían abordado la problemática de la propiedad de tal forma que acogiese a la mayoría de la población. Todo gobierno abordó la temática de la propiedad en el sentido de ayudar a sus propios amiguitos. Así que si uno era amigo del ministro y uno podía decir que la propiedad de su familia la había tomado el régimen comunista, se la devolvía. Pero si usted no era amigo del ministro, usted no recibía esos bienes. Y eso causó un conflicto interno en Albania que entonces se convirtió en algo más difícil, como las pirámides. Y de momento pensaron que se podían enriquecer colocando $250 en una pirámide, y después de ese mes se devolvían los $250 y entonces se decía, así es el capitalismo, así es como se consigue el dinero. Así que prácticamente hubo una guerra civil. No prácticamente, 3.000 personas murieron en el año 97 cuando fueron a sacar las armas a los depósitos de armas y se emprendió una guerra civil. El país se desintegró porque no habían abordado este tema tan importante durante la transición, y es cómo crear las condiciones para la transformación, para lo cual haya por lo menos un grado de consenso que invite a la mayor parte de las personas en torno a esa transformación. Y el mayor tema que generaba preocupaciones eran los bienes, porque uno de los mayores temores en la transformación del estalinismo a una sociedad abierta es en realidad quiénes reciben qué del proceso. En una sociedad igualitaria, la mayoría no quiere pasar a una sociedad en que solo un grupito de esa sociedad consigue de nuevo sus propios bienes. ¿Cómo generar la sociedad, la cohesión social? Ese era uno de los temas más importantes que existían en Albania. Si empleamos Carpentier en Cuba hoy, y este es un movimiento de una sociedad igualitaria a una sociedad abierta, me parece que la pregunta principal es
cómo reconciliar las dos realidades que se han generado durante los últimos 50 años. Una realidad es la realidad revolucionaria que ha generado una red social y docente sin precedente a nivel latinoamericano, y tal vez ningún otro país latinoamericano tenga esta red a nivel docente. ¿Cómo conciliar esta realidad? Y creo que la mayoría de los cubanos en Cuba están de acuerdo con esto. ¿Cómo conciliar o reconciliar esta realidad con el precio enorme que se pagó para construir esa realidad en función de los derechos humanos, la dignidad, las vidas humanas? Porque esa realidad también es válida. 4 o 5 mil personas han sido condenadas a muerte. Muchas personas más han ido a la cárcel. Eso forma parte de la misma realidad. Y la pregunta es, ¿cómo se integra esto en una sola cosa? La forma de hacerlo es no imponer ni lo otro, ni lo otro, ni lo uno, ni lo otro. Ninguna realidad se le puede imponer a la otra. Y la pregunta es, ¿cómo generar el diálogo entre estas dos realidades? Ese diálogo supone, en nuestro caso, que uno no señala concretamente el fin necesario. Uno señala concretamente el camino que lleva a ese fin. Y eso en realidad genera las condiciones para aquellos que participan en ese diálogo a fin de asumir más responsabilidades y tener más fe en dicho diálogo. En el año 2013, el grupo de estudio Harvard publicó su informe sobre la felicidad. Y entre algunos de los puntos, una de las cuestiones principales que genera la felicidad en el ser humano es pensar en el futuro. No hay ningún otro ser viviente que tenga la capacidad de proyectar lo que es el futuro, y el ser humano siente placer al pensar en el futuro, y el diálogo tiene que ver precisamente con eso. Es cuestión de proyectar el futuro. Mientras más personas participan en concebir el futuro de Cuba, más feliz será este proceso, habrá más energía positiva en él. Y con esta última reflexión doy por terminado mi discurso. Gracias. Bien, en estos momentos vamos a hacer una pausa de 15 minutos y entonces volveremos y escucharemos al doctor José Solís Silva, justamente después de la pausa. Gracias.